Buenos días. Vamos a explicar hoy, dentro del tema 12, pues todas las diversas clases de partición hereditaria, todas las que se establecen en la ley. Empezamos por el apartado 7 del tema, partición efectuada por el testador. Ocupa el primer lugar en el orden de las diversas modalidades de partición, porque si existe esta partición hecha por el testador, no proceden ninguna de las demás. De manera que por eso ocupa ese primer lugar. Está establecida en el artículo 1056, párrafo primero del Código Civil. Este artículo establece: cuando el testador hiciere por acto entre vivos o por última voluntad la partición de sus bienes, se pasará por ella, en cuanto no perjudique a la legítima de los herederos forzosos. Bien, hay que destacar aquí que la partición la puede hacer el testador no solamente en testamento, sino también en actos intervivos. Y como la ley no dice en qué tipo de actos intervivos, pues significa en todos. En cualquier acto intervivo se puede hacer una partición. Yo pienso que esa partición hecha en vida puede ser revocada haciendo un testamento posterior, porque no se dice en ningún caso que sea irrevocable. Ahora bien, si ese acto intervivos es un acto, podríamos decir, oneroso, en el que a cambio de algo se hace esto, la partición, sería mejor pensar, aunque el código no se plantea nada de esto, sería mejor pensar que los mismos intervinientes en el contrato oneroso fueran los que hicieran esa modificación, o consintieran o permitieran esa modificación. De manera que al emplear esos términos tan expresivos, se pasará por ella, es una de estas veces en que el código se convierte en un actor que declama ante un escenario, ¿no? Como cuando se emplea la fuerza irresistible, la violencia. Pues aquí se pasará por ella. Es decir, es una frase bastante contundente, de las más contundentes que tiene el código. Y eso quiere decir que se consagra, y este artículo es precisamente el que destaca con mayor claridad esa regla de que la voluntad del causante es ley de la sucesión, salvo infracción de las legítimas, que también el propio artículo lo dice. De manera que, salvo que se conculquen las normas de la legítima, podríamos decir que la voluntad expresada por el causante debe imponerse. Sin discusión, ya digo, salvo que lesiones legítimas. Si los copartícipes de la herencia no quieren la partición hecha por el testador, no pueden deshacerla. No pueden decir, bueno, nosotros somos, incluso unánimemente, no, nosotros somos los que representamos la voluntad del causante, el causante podía haber modificado esa partición, pues nosotros la modificamos después de muerto. No, no pueden hacer esto. La voluntad del causante es ley de la sucesión, no la voluntad de los copartícipes. El causante lo deja todo dispuesto y eso debe cumplirse. Los copartícipes, por tanto, tendrán que acatar la voluntad del causante y proceder conforme a ella. Distinto es que una vez hecha la adjudicación de bienes, negocien entre ellos y trafiquen con esos bienes de unos a otros. Eso sí, pero también lo pueden hacer con respecto a terceros. Es decir, eso ya es una vez hecha la partición y culminadas las adjudicaciones, pues obviamente cada uno es dueño de hacer con su parte lo que quiera y no hay ninguna cortapisa.
pero entonces serán operaciones diferentes a la partición. El patrimonio sujeto a partición sería los bienes privativos del causante, o bienes propios, y también la mitad de las sociedades gananciales si estaba sujeto a ese régimen de gananciales. Que el artículo 1379 del Código Civil dice que la mitad de los bienes gananciales están sujetas a la partición, será objeto de la división de ese patrimonio, y la mitad corresponderá a la parte del cónyuge fallecido. Por tanto, en principio, pues, integrarían ese activo, pues todos los bienes privativos y la mitad de los bienes gananciales. La mitad que en principio se puede poner como mitad de los bienes gananciales, mitad abstracta sobre un conjunto de bienes, pero entonces habrá que pensar que habrá que liquidar previamente las sociedades gananciales. Esa es una de las dificultades que tiene esta clase de partición, y es que cuando hay bienes gananciales, el cónyuge no es dueño absoluto de los gananciales y no puede determinar a dónde van a ir cada uno de los bienes que componen las sociedades gananciales, sino pues lo que sí puede hacer es disponer que ciertos bienes ciertos, nunca todos, vayan a determinados coherederos, a sus propios. Además hay que tener en cuenta que a lo mejor sus herederos no coinciden luego con los herederos del cónyuge supérstite. De manera que siempre habrá que liquidar primero las sociedades gananciales y luego, una vez adjudicados a la herencia del cónyuge fallecido una serie de bienes, habrá que sumarles a esos bienes los bienes privativos, y entonces eso será el activo de esa masa partible por el causante. Por lo tanto, es mucho más factible esta fórmula de división hecha por el testador cuando no hay régimen de gananciales que cuando lo hay. Repito, porque todo en materia de gananciales, todo lo que hiciera el causante con respecto a los bienes gananciales estaría sujeto a la condición suspensiva de que esos bienes se adjudicaran a su herencia, a la parte que le corresponda a él, no a la del cónyuge supérstite. Y eso complica mucho el tema, y eso lo desaconsejará en muchas ocasiones. Lo normal será que se haga la partición cuando el causante tiene disponibilidad sobre todos los bienes que va a partir, es decir, cuando hay separación de bienes. ¿Significa esto que hemos dicho que se pasará por ella? Pero dijimos entonces que salvo lesión de la legítima, y efectivamente los legitimarios perjudicados por la partición hecha por el causante podrán impugnar esa partición. Así lo establece el artículo 1075 del Código Civil. Ya veremos el próximo día esta impugnación y esta ineficacia de la partición a instancias de los legitimarios, pero solo cuando se trata de la partición hecha por el testador. El artículo 1056, en su párrafo segundo, establece en un largo párrafo que fue introducido en una reforma reciente, concretamente la ley de 1 de abril de 2003 de la Sociedad Limitada Nueva Empresa. Fíjense lo que pasó aquí. En el año 2003, una ley mercantil, ley de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, en una disposición adicional, modifica el Código Civil y modifica el artículo 1056. Lo cual es bastante anómalo, ¿no? Porque claro, el civilista mira el BOE, ve que pone ley de sociedad mercantil nueva empresa, sociedad limitada nueva empresa, pues no se pone a mirarlo,
pero no se da cuenta de que dentro hay una modificación del Código Civil. Bueno, lo cierto es que así se modificó, de esta manera descortés, podríamos decir, y se introdujo, como es normal, cuando la ley es reciente, introdujo un farragoso artículo que seguro que se podía haber quedado en la mitad de haberse redactado bien, con cuidado. Concretamente dice el artículo: el testador que en atención a la conservación de la empresa o en interés de su familia quiera preservar indivisa una explotación económica o bien mantener el control de una sociedad de capital o grupo de estas, podrá usar de la facultad concedida en este artículo, es decir, podrá hacer la partición, disponiendo que se pague en metálico su legítima a los demás interesados. A tal efecto, no será necesario que exista metálico suficiente en la herencia para el pago, siendo posible realizar el abono con efectivo extrahereditario. Y establecer por el testador o por el contador partidor por él designado aplazamiento, siempre que éste no supere 5 años a contar desde el fallecimiento del testador. Podrá ser también de aplicación cualquier otro medio de extinción de las obligaciones. Si no se hubiera establecido la forma de pago, cualquier legitimario podrá exigir su legítima en bienes de la herencia. No será de aplicación a la partición así realizada lo dispuesto en el artículo 843 y en el párrafo primero del artículo 844. Bien, aquí lo que dicen esos artículos, el 843 y el 844, se refieren a la facultad de conmutar la legítima entre descendientes, y son pues plazos que se conceden ahí, limitaciones que se ponen que aquí no van a jugar. Bueno, como vemos, el artículo dice muchas cosas y tendríamos que estar media hora comentándolo. De hecho, esto da para una tesis doctoral. Pero bien, por lo pronto hay que advertir que la finalidad del precepto es conservar la empresa o paquete accionarial de una determinada empresa, pero porque esta finalidad también está, podríamos decir, justificada, no con esa finalidad, sino justificada por la conservación de la empresa, porque se estima que mantener en unas mismas manos la empresa va a ser bueno, pero no solamente justificada por la conservación de la empresa, que en sí una conservación de la empresa no siempre es buena. Hay veces que es mejor liquidar una empresa que es deficitaria, sino también porque por una segunda finalidad que sea porque haya una segunda justificación, quiero decir, porque sea en interés de la familia. Y entonces, si entramos en el interés de la familia, pues entramos en un terreno nebuloso, porque ¿qué es interés de la familia? El interés de todos los miembros de la familia, está claro que es interés de la familia, pero cuando los miembros de la familia tienen intereses distintos, ¿cuál es el interés de la familia? Hay que hacer una votación, mayoritaria. Puede ser el interés de la familia defendido por uno y prevalecer ese interés de la familia sobre el interés de los otros, que no es el interés de la familia. Todo al final lo tendrá que decidir el juez, ¿no? Para estimar si hay o no interés de la familia. Bien, no dice el artículo, y por lo tanto si no lo dice es que se puede, no dice que sea legitimario el que se adjudique la empresa, no lo dice. Y por lo tanto puede ser un no legitimario. Por ejemplo, imagínense, el gerente de la empresa es un yerno del causante y lo hace muy bien. Entonces el causante, pues para que la empresa siga y se conserve, pues lo nombra a él, le da el legado de la empresa, le dan el legado de la empresa, o lo nombra heredero único, porque prácticamente todos los bienes del causante son los que componen la herencia. Entonces, pero vamos, normalmente será un legado que le lega toda la empresa.
Entonces, claro, el problema está en que como no es legitimario, pues eso tendrá que pagarse con cargo a la parte disponible, al tercio de libre disposición, o la parte disponible cuando los legitimarios son los ascendientes. Y le permite pagar en dinero las legítimas. Dice aquí, emplea una palabra que dice paga en metálico su legítima a los demás interesados. Luego está claro que los demás interesados en este supuesto son los legitimarios. El que se adjudica a la empresa no tiene por qué ser legitimario. Si lo es, sería mejor, porque entonces haría alusión, le dejaría al causante pues su legítima estricta, le dejaría la mejora y le dejaría el tercio libre, y solamente tendría que pagar en metálico las dos legítimas estrictas que no son del adjudicatario de la empresa. Si no es legitimario, entonces tendrá que pagar en metálico 2/3 del valor de la herencia. Entonces, como hay que pagar con dinero, pues entonces el problema es que puede que el que se adjudique la empresa no tenga dinero. Bien, pues eso la ley le permite que se pueda pagar con dinero, que se pueda pagar con dinero propio. Lo he dicho mal, he dicho que no tenga dinero, no, sino que no hay dinero suficiente en la empresa, en el patrimonio del causante para pagar esas legítimas en dinero. Entonces lo puede pagar el adjudicatario, bien con dinero propio o bien con dinero que le presten. La cosa es que tiene que pagar en dinero. Y puede pagar además aplazando el plazo, el pago. Con un plazo de hasta 5 años. Es decir, no significa que todo haya que hacer 5 partes y cada año se paga la quinta parte. No, se puede pagar incluso todo el quinto año. Será de la manera que lo haya establecido el causante. Si el causante no ha establecido el plazo, pues entonces podríamos decir que tendría este derecho el adjudicatario de la empresa, podría pedir que el juez designara plazo, a falta de acuerdo con los más interesados. Si no se hubiera establecido la forma de pago del plazo, el idóneo podrá pedir que se le pague en bienes de la herencia. Claro, es que los bienes de la herencia, aparte de la empresa, pueden ser otros. Entonces, como la ley en principio obliga a pagar en dinero, pues ellos pueden pedir que se les pague con bienes de la herencia, que no sean los empresariales, desde luego. Pero esto es salvo que si no se hubiera establecido la forma de pago. Si no se hubiera establecido la forma de pago, bien por el causante o bien porque no ha habido acuerdo con respecto a eso. Bien, con eso terminamos este epígrafe.